La fe es como un vehículo. Cuando usted y yo vamos al dealer y compramos un vehículo 0 millas, ese vehículo tiene una garantía y el dealer te da una garantía de mantenimiento. Pero si usted y yo nos olvidamos de la fecha de cambiarle el aceite, de darle el tune-up al vehículo, el vehículo se va a ir desgastando. Cuando usted se olvida de que hay que cambiarle el aceite, usted solamente le da, como dicen por ahí, le da para adelante, él enciende y camina, el vehículo arranca y para adelante y para adelante. Va a llegar un momento que ese aceite va a perder la viscosidad. ¿Y sabe lo que va a pasar? El vehículo, el motor del vehículo se va a trancar y el vehículo se va a parar. Y no va a dar más, no va a caminar más el vehículo. Así mismo es nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar mantenida, tiene que tener un mantenimiento. Nuestra fe tiene que ser alimentada, tiene que ser fortalecida, tiene que ser desarrollada. Porque la fe es lo que hace que tú y yo avancemos en el camino de Dios. Por eso es casi imposible hablar de fe sin ir a Hebreos capítulo 11. Es casi imposible hablar de lo que es la fe y de los ejemplos de fe que hay en las Escrituras sin obviar Hebreos capítulo 11. Porque ahí es que está la galería de los héroes de la fe. Y si usted ve ese capítulo, usted se va a dar cuenta que ese capítulo como que no termina todavía, como que no tiene una conclusión. Hebreos capítulo 11. Porque oye lo que dice el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Verso 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, hay un espacio en este capítulo, aleluya, para tu vida y para mi vida. Hay un espacio, aleluya, para la historia de fe nuestra, para que esté también ahí, porque aquellos no iban a ser perfeccionados aparte de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Hebreo 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor define la fe como la certeza. Diga conmigo: la certeza. Garantía o base de cosas que se esperan. Cuando usted y yo tenemos fe, aunque la gente dice que la fe es la que salva. ¿Usted ha escuchado eso? No, porque yo tengo fe, la fe es la que salva. Sí, la fe es la que salva, pero la fe en un Dios único, vivo y verdadero. Te lo voy a volver a repetir. La fe salva, pero la fe puesta en un único Dios vivo y verdadero. Porque hay muchos que se llaman dioses, pero no son dioses. Pero la Biblia, la Escritura, dice que hay un solo Dios vivo y verdadero. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro Dios. Y ese es el problema que tenemos los cristianos con otras religiones o con otras sectas. Que la gente piensa que porque adora algo, una estatua o adora una piedra, ellos piensan que eso lo va a salvar. Lamentablemente ellos quizá pueden estar bien intencionados, pero están muy mal informados. La información escritural dice, aleluya, que la fe tiene que estar puesta en Dios y en sus promesas. Me gusta algo de Dios, y es que Dios, cuando Dios habla, aleluya, Él tiene la capacidad de hacer que se haga lo que Él dice. Esa es la diferencia de Dios y el hombre. Tú puedes decir lo que sea,
Tú puedes decir que mañana me aparezca dinero en mi cartera. No, no te va a aparecer dinero si tú no trabajas. Pero Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Divídase las aguas y hágase el cielo. Y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, dice la Biblia. Porque la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos hechos primicias de sus criaturas. Por eso es que hay que predicar la palabra de fe. Porque la palabra de fe, el evangelio, es lo que despierta, es lo que resucita el espíritu muerto del pecador. Cuando el pecador escucha la palabra viva y eficaz de Dios que entran a sus oídos, el espíritu inmediatamente recobra la vida. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Por eso es que hay que predicar el evangelio, la palabra de fe, certeza, garantía o base de cosas que se esperan. Pero es también la evidencia o convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veo, tengo la convicción. Aunque no vemos quizá que tenemos un templo propio, pero lo vemos por la fe, que este templo será nuestro, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Ese aplauso está flojo, hermano. Yo no sé si usted cree como yo creo, pero yo leo en la Biblia, en Jeremías, que dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace la pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo te hago esta pregunta, iglesia: ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Mi amigo que me está escuchando, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea difícil para Él? ¿Habrá alguna enfermedad que se pueda resistir al poder y a la palabra de Dios? ¿Habrá alguna atadura que, aleluya, que se pueda resistir al poder de la presencia de Dios? ¿Habrá algo? Yo quiero que tú me digas si hay algo que sea difícil para Dios. Dime, contéstame. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Dice Lucas que para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. El problema es que cuando tenemos fe, no estamos confiando en nuestras capacidades, no estamos confiando en nuestras fuerzas, no estamos confiando en nuestros méritos. Estamos confiando en la base de la certeza y la garantía de un Dios que es fiel, de un Dios que juró por sí mismo a Abraham, aleluya, que le daría bendición y que él iba a ser bendición. Y te voy a decir algo: el patrón tuyo no puede ser más serio que Dios. El que te paga a ti todos los viernes o todos los días 15 y 30 no puede ser más serio que el Dios de la Biblia. Y óyeme, y tú tomas crédito y tú tomas prestado basado en que tú confías que el día 15, que el viernes te van a dar tu cheque. Aleluya. ¿Sí o no? Usted dice: mira, préstame $100 que te lo doy el viernes. Porque usted tiene la fe, la confianza de que su patrón, su jefe, su compañía no va a fallar. La Biblia dice: si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Óyeme, mira, mi hermano, tú y yo tenemos que confiar en Dios, aleluya, aunque nos cueste la vida, aunque pongan el horno de fuego y lo calienten 7 veces, aleluya, tú y yo tenemos que confiar en Dios y en su palabra. Porque cada promesa de Dios, aunque es condicional, no es mero cierto, que está basada también en su fidelidad y en su naturaleza santa y perfecta. Cuando Dios hace una promesa, no está basada solamente, aleluya, que Él es un Dios de gloria. No, está basada en que Él es un Dios fiel, de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hasta un testigo de Jehová hubiera sido dicho amén ahí. La fe vista de manera objetiva es la evidencia o garantía en la cual está fundada la esperanza del cristiano.
Nuestra fe no es una fe irracional, es una fe objetiva. Porque no está basada en la palabra de un filósofo, de Platón, de Pitágoras o de Aristóteles. No, está basada en un Dios fiel. Si hay algo que Dios detesta, si hay algo que Dios aborrece, es que tú y yo dudemos de su bondad y de su fidelidad. Mira, tú puedes dudar de mí, tú puedes dudar de los líderes, del pastor, del gobierno, pero nunca dude de la bondad de Dios. Nunca dude de la bondad de Dios. Dios siempre es bueno, será bueno y seguirá siendo bueno forevermore. ¿Sabe por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén? No fue meramente porque desobedecieron. Sí, eso fue la causa. Pero Dios los sacó porque dudaron de la bondad de Dios. Con que Dios ha dicho que no comáis del árbol. Oh, porque sabe Dios que el día que coman esto y esto y esto, y usted sabe la historia. Las veces que Dios mataba a los israelitas en el desierto era cuando dudaban de la bondad de Dios. Cuando los israelitas empezaban a murmurar de la bondad de Dios, de la protección de Dios, del sustento de Dios, Dios se airaba contra ellos porque Dios le había dado una palabra. Dice: yo quiero que ustedes vayan y crucen el Jordán y en el desierto para que escuchen mi voz y me hagan fiesta. Y cuando Dios te dice que tú vas a cruzar al otro lado, no importa que vengan vendavales, no importa que vengan tormentas, tú tienes que agarrar esa palabra. Ok, es verdad, Él no te dice que va a ser fácil, pero si Él te dijo que tú vas a cruzar al otro lado, tú puedes estar segura de que vas a llegar al otro lado. Aleluya. El hecho de que tú te acuestes sin cenar no quiere decir que Dios no te ama. El hecho de que tú tengas alguna pérdida no quiere decir que el amor de Dios se canceló para ti. No. Lo que pasa es que vivimos en un mundo caído. Jesús dice en el libro de Juan: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. Jesús no te dice a ti que las cosas van a ser fáciles. Porque el hecho de que vivimos en un mundo caído, los hombres, las mujeres, tomamos nuestras decisiones muchas veces, en la mayoría de las veces, equivocadas. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Por eso cuando tú tienes fe, tú eres obediente. Cuando tenemos fe, somos obedientes a Dios y a su palabra. Cuando tenemos fe, nos alineamos a la línea de Dios, a lo que Dios ha trazado en su palabra. Por eso me gusta lo que dice Dios a Abraham. Le dice: Abraham, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. En otra palabra, yo soy el Dios todopoderoso. Pero una cosa te requiero: anda delante de mí y sé maduro, sé sabio. La iglesia de este tiempo tiene que ser sabia. La iglesia de este tiempo tiene que ser madura en la fe. No es posible que usted esté luchando con pecados hoy, pecados de hace 5 o 10 años. Es inconcebible que usted no haya dado un salto o haya subido 2, 3 o 4 escalones en la fe, en el conocimiento. Es inconcebible con tantos medios que tenemos hoy en día. Tenemos servicios, tenemos instituto bíblico, tenemos pastores, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos hermanos que tienen don de exhortación para exhortarte, para animarte, aleluya, para darte una palabra de consuelo y de consejo. Alabado el nombre del Señor. La fe vista de manera objetiva es la evidencia o garantía en la cual está fundada la esperanza del cristiano. Ahora, ¿qué es algo objetivo? Algo objetivo es algo que se basa en los hechos y la lógica. Una persona objetiva con objetividad es una persona que hace juicios de valor
atendiendo a los hechos y la lógica, y no a los propios sentimientos o sensaciones. El problema de nosotros hoy en día es que somos más almáticos que espirituales. Dios nos llama a ser espirituales, no almáticos. Ojo, no me malinterprete. No es que usted reprima sus emociones, no, goce, pite, salte, brinque, dance, aleluya, toque pandero, aplauda, levante las manos, pero hágalo con conciencia, como dice Romanos capítulo 12, un culto racional, un culto sabiendo al Dios que usted y yo estamos adorando. Bendito sea su nombre. Pero también la fe tiene algo también de subjetividad. Te dirá, ¿cómo, Pastor Alexis? Sí, la fe vista de manera subjetiva es la seguridad que tú y yo tenemos de cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Tiene que haber algo de objetividad, tiene que haber algo de lógica. Como decía el pastor en una ocasión, yo tengo fe, pero no una fe irracional. O sea, nos vamos a lanzar, pero no un salto al vacío. No, nos vamos a poner el paracaídas. ¿Y qué es el paracaídas? El paracaídas es la promesa de Dios que me sostiene, que me va a sostener. Algo subjetivo que se basa en los sentimientos de la persona. Y parece algo como contradictorio, ¿verdad? O sea, esa seguridad o confianza es lo que nos impulsa como creyentes a tratar el futuro como si fuera el presente y a lo invisible como si fuera visible. Te lo voy a tamalear. Te lo voy a tamalear. Te lo voy a aplatanar. En otras palabras, no es aún el conocimiento completo que un día tendremos. Todavía no es el conocimiento completo, sino la firme seguridad que nos mantiene fieles hasta el final. Dale el aplauso si le va a dar el aplauso. Ojo, esa subjetividad de la fe es una impresión. Escúcheme bien, listen to me now. Es una impresión que va a nuestro espíritu y lo impacta de tal manera que sabemos que tendremos eso que no tenemos en el momento, porque está basada en el fundamento de las promesas de Dios hechas a nosotros por medio de su palabra. Me quedó bonito, ¿verdad? Tiene que haber una objetividad, pero también una subjetividad, porque es algo que está en mi sentimiento, es algo que está en mi espíritu. Yo tengo que sentirlo. Convicción es algo del espíritu. ¿O usted cree que cuando encendieron el horno de fuego 7 veces delante de los 3 varones hebreos, ellos no tenían miedo? Claro que sí. Pero había una convicción en ellos, que es la convicción que tú y yo tenemos que tener. Es la convicción que Dios quiere que tú y yo tengamos en frente de la crisis, en frente de la prueba, en frente de las vicisitudes, en medio de la enfermedad. Es la convicción, aleluya. Me imagino que ellos se fueron a Isaías 25, donde dice, aunque pase por el fuego, no te quemará, y si por los ríos no te anegarán. Me imagino que esa promesa vino y le dijeron al rey, sepa tú, rey, que al Dios, óyeme bien, al Dios al cual nosotros servimos, nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Pero ¿sabes qué también? Si Él no nos libra, no vamos a adorar la estatua. En otras palabras, si Él no nos quiere librar en su soberanía, si Él quiere que muramos, vamos a morir con dignidad. Vamos a morir con la frente erguida, sabiendo que no hemos deshonrado a Dios, sino que le hemos creído hasta la muerte. Dios quiere gente así en este tiempo. Gente que le crean a Dios hasta el final.
Gente que tengan la convicción de lo que predican. Gente que tengan la convicción de lo que cantan. Gente que tenga la convicción de lo que dice la palabra de Dios. Se escuchó el testimonio de una hermana que le decía: gracias, Señor, te doy gracias, aleluya, porque mi hija no se ahogó en la piscina. Y estaba ella yéndose en gloria y dándole gloria a Dios y adorando a Dios. Y oyó una voz que le dijo: ¿y si se hubiera ahogado? ¿Y si se hubiera ahogado? ¿Tú me estuvieras adorando igual? El problema es que hay cosas que tú y yo no conocemos. El problema es que hay cosas que Dios solamente no conoce y sabe el porqué y la razón de las cosas que pasan en nuestras vidas. A veces nosotros como creyentes en Dios nos pasan cosas absurdas, inverosímiles, injustas. Pero ¿sabes qué? Nosotros sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros quizás no conocemos el futuro, pero sabemos en las manos de quién está el futuro. Por eso tú y yo tenemos que tener la convicción. Tenemos que tener ese sentir. Por eso cuando tú le crees a Dios, te dicen que tú eres loco, que tú eres un fanático. Porque cuando tú eres una mujer o un hombre de fe, tú no te vas a moldar ni a alinear, aleluya, a los preceptos, ni a la forma de creer, ni de hablar del mundo. Tu mentalidad va a ser transformada, tu hablar va a ser cambiado. Tú vas a hablar fe, tú vas a hablar fe, tú vas a hablar confianza, tú vas a hablar seguridad, tú vas a hablar, aleluya, que por tu fe tú vas a vivir. Nosotros como Centro Global de Avivamiento hemos llegado hasta aquí porque la fe nos ha sostenido. Hemos llegado hasta aquí no porque tenemos grandes recursos. Hemos llegado hasta aquí no porque somos los pastores o las personas más capacitadas. Porque si Dios hubiera estado buscando personas sabias, inteligentes, capaces, no te hubiera buscado ni a ti ni a mí. Pero ¿sabes qué me gusta lo que dice la Escritura? Oh, tenemos este tesoro en vasos de barro. Oh, me gusta hacer barro. Me gusta hacer barro. Diga conmigo, me gusta hacer barro. ¿Sabe por qué? Porque cuando soy barro, entonces reposa sobre mí el poder de Dios. Me gusta hacer barro porque Dios pone su tesoro en vasos de barro. En personas que no son atractivas, en personas que no tienen ningún valor moral ni espiritual. Me gusta hacer barro porque el barro es feo. Me gusta hacer barro porque el barro es frágil. Me gusta hacer barro porque el barro es barato. Y esa gente así, que reconocen eso, tenemos que poner nuestra fe en Dios. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en ese gran Dios, entonces Él se manifiesta y Él le hace ver, aleluya, al mundo que las cosas no son como ellos piensan, que la guerra no es de los valientes ni de los ligeros en la carrera, sino de quien Dios ponga su gracia. Quiero concluir. Me gusta lo que dice Hebreos, versión Nueva Traducción Viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pero el verso 2 me gusta de esta traducción. Y dice: por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Usted y yo podemos tener buena reputación delante de los hombres. Y te voy a decir algo, lamentablemente eso es lo que más buscamos, la aprobación de los hombres. Y yo no estoy en contra de que tú y yo busquemos la aprobación de los hombres. No, porque cuando Dios está contigo, los hombres lo reconocen. Aunque no te lo dicen públicamente, pero en su fuero interno saben que Dios está contigo. Pero ¿sabes algo? Una cosa es la reputación, la buena opinión que tengan los hombres de ti. Y otra cosa es la opinión que Dios tenga de nosotros.
La reputación es la idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa. La reputación es una opinión positiva que mucha gente tiene sobre una persona o una cosa por sus buenas cualidades. Ejemplo bíblico, Abraham. Abraham tenía una reputación, no solamente en el lugar donde él vivía, sino que tenía una reputación delante de Dios. Tenía tal reputación delante de Dios que dice Génesis capítulo 18 que cuando Dios iba a enjuiciar a Sodoma y a Gomorra, dijo: encubriré yo este asunto a mi amigo Abraham. Óyeme, Dios siendo compelido por un hombre, diciendo que un hombre era su amigo. Mira, hermano, yo tengo muchos amigos y yo conozco mucha gente, rico, pobre, buenos, malos, lindos, medio bonitos. Pero ¿sabes algo? La mejor amistad que tú puedas tener es la amistad con Dios. Y es bueno tener amigos, porque un amigo te puede sacar de cualquier problema. No tiene que ser económico, no. Pero dice que alcanzaron buena reputación. Hermano, reputación delante de Dios. La opinión que Dios tiene de mí como hombre de Dios. Porque yo te puedo hacer un Broadway aquí. Yo te puedo hacer un drama queen aquí. Pero a veces yo me pregunto, Señor, porque es como dice David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay que inspeccionarse. Cuando tú y yo creemos que somos los mejores, dijo alguien, es cuando perdemos el rumbo y no llegamos a ninguna parte. No podemos ir delante de Dios creyendo que somos los mejores, los más obedientes, los más espirituales. No, que te lo diga Él, que te lo diga Él, que Él lo diga, que Él lo pronuncie. Oh, me llama poderosamente la atención cuando Dios dice a Satanás y le dice: tú no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, justo, santo, bueno, íntegro, y que todavía no, aleluya, no ha maldecido mi nombre. Wow, mira, eso quedó plasmado en el tiempo y en la historia. Hermano, no niegues a Dios, no niegues tu fe, aunque tú te estés muriendo, aunque te pongan entre la espada y la pared. Es como yo digo, hay otras religiones que viven su mentira como si fueran una verdad, y hasta matan por sus líderes. Y nosotros tenemos la verdad de Dios y la vivimos como si fuera una mentira. A veces no se le puede hablar a muchas iglesias, aquí no, a muchas iglesias del sacrificio por la obra de Dios. Porque hay creyentes que no entienden que también el hecho de que Dios nos dio la promesa de tener vida eterna, también se nos concedió el privilegio de también sufrir por Cristo y para Cristo. Y la fe tiene que ver con eso también. Alcanzaron buena reputación. ¿Sabe dónde se alcanza la buena reputación? Delante de Dios, en el lugar secreto. Cuando tú abres tu corazón delante de Dios, cuando tú le dices: Señor, haz de mí lo que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Cuando tú le dices a Dios: Señor, ya yo no quiero ser yo mismo, sino que yo quiero ser el hombre, la mujer que tú quieres que yo seas. Cerrando para Foni 1, como dicen las mujeres. Voy a avanzar. Mire, todo se recibe por fe. Todo se recibe por fe. Todo. Se vence al diablo mediante la fe. La carne es vencida mediante la fe, según Romanos 6:11. El mundo es vencido mediante la fe. Primera de Juan 5:4. La vida cristiana entera es vivida por medio de la fe.
O sea, la fe es la atmósfera en la que la vida cristiana es vivida. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana sin fe. Es imposible eso. Los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos creyentes, o mejor dicho, nos llamamos cristianos o creyentes porque nuestras vidas son vividas en fe continua. Por eso es claro que la fe debe tener una gran parte en la aceptación de la salvación y en su experiencia inicial. Le preguntó un profesor en una universidad en Nueva York a una señora: ¿usted cree en ese libro? Y ella le dijo: sí, yo creo porque conozco al autor. El único libro en el universo y en la tierra que cuando tú lo lees el autor está junto a ti se llama la Biblia. Por eso cuando tú estás leyendo la Biblia, Él te imparte fe, Él te va dando fortaleza, Él te va consolando, Él te va dando fuerza, Él te va dando sabiduría, Él te va sosteniendo, Él te va fortaleciendo, Él va dando vigor a tu alma, Él te va dando fuerza a tu espíritu. Por eso que el diablo no quiere que usted lea la Biblia ni que se inscriba en el instituto bíblico. Porque él sabe que si tú conoces la Biblia, tú vas a conocer tus derechos. Es como cuando un policía te para y él va como medio acelerado y tú le dices: hey, wait a moment, I am an American citizen. Él como que dice: bueno, él baja como un poquito la guardia. No es lo mismo un residente que un ciudadano. Entonces, el diablo baja la guardia cuando él sabe que tú sabes quién tú eres en Dios. Cerrando, la fuente de la fe. La fuente de la fe podríamos decir que es Dios mismo. Porque nadie puede tener una fe sobrenatural ni una fe salvífica si no procede de Dios. El hombre fue creado para creer en algo. El hombre fue creado para adorar. El hombre fue creado para servir a algo sobrenatural. Por eso usted ve que en las selvas amazónicas, en los lugares más recónditos de África, usted se puede dar cuenta de eso, porque hay leyes morales. En la tribu se sabe que no se puede tocar a la mujer del jefe porque eso es malo. En la tribu se sabe que no se puede robar. ¿Quién le enseñó eso? La imagen de Dios en ellos. Dios es la fuente de la fe. Por eso, para mantener y aumentar nuestra fe debemos estar conectados a la fuente que la fortalece. Me gusta lo que dice Hebreos 11:34, dice que sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo es que una persona débil saca fuerza? Porque cuando tú confías en Dios, Dios te da fuerzas. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Cuando tú y yo estamos cansados, Él da esfuerzo al cansado, dice la Biblia. Él es la fuente. Por eso, para tú y yo mantener nuestra fe debe estar basada en lo que Dios ha dicho y lo que Él ha prometido, no en nada en el hombre. La fe es imposible, simplemente creer la palabra de Dios. Está basada enteramente sobre la obra hecha por Cristo, como es revelada en las Escrituras. Por eso, para mantener nuestra fe debemos de confiar en el Señor. Para mantener nuestra fe y alimentar nuestra fe tenemos que leer y escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, para tú mantener tu fe y aumentar tu fe, simplemente tienes que escuchar y exponerte a la palabra de Dios. Porque no es que tú tengas una fe grande. No. Aleluya. Cuando la Biblia dice que tenemos que tener la fe como un grano de mostaza, lo que quiere decir que la fe, aunque sea pequeña, puede crecer, puede desarrollarse, así como el grano de mostaza, que es el más pequeño. Sin embargo, cuando tú lo siembras, da un árbol grande. Cuando tú y yo alimentamos nuestra fe, aleluya, con la palabra de Dios y en la promesa de Dios y en la persona de Dios, nuestra fe va a ser fortalecida, va a ser robusta y vamos a estar firmes en la casa de Dios. Dios te bendiga en esta hora. Que el Señor pueda mantenernos firmes en la fe.
Y que usted y yo como creyentes, como iglesia, podamos mantener nuestra fe aún en medio de la crisis y de las vicisitudes. Porque ¿sabe algo? Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo cual puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Viva nuestra fe! Dios le bendiga, Dios le guarde.